La enfermera de urgencias no me miró a los ojos cuando dijo que mi hija de 7 años estaba en estado crítico. Seguía viendo su portapapeles, con los dedos apretando los bordes, y yo conocía esa mirada. La había visto en hospitales de campaña en Kandahar, cuando los médicos daban noticias de soldados que no iban a regresar completos. Señora Hawthorne, su hija tiene lesiones importantes. El doctor le explicará todo, pero debe prepararse. ¿Prepararme? Como si 20 años en el ejército pudieran preparar a una madre para ver a su bebé rota en una cama de hospital. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que mi hija susurró cuando por fin abrió los ojos. Mamá, lo siento. Su voz era tan pequeña, tan frágil, como papel al viento. Papá estaba con la tía Serena en tu cama. Al principio las palabras no tenían sentido. Mi mente intentó ordenarlas, buscar algo lógico, algo que no fuera la destrucción de todo lo que yo creía saber. Cuando me vieron, él me tiró por las escaleras. El pitido de las máquinas se desvaneció. El ruido del hospital desapareció. Solo quedaba la respiración débil de mi hija y esas palabras imposibles rebotando en mi cabeza. Todavía están ahí, tomando whisky en la cocina. Papá dijo que dijera que me caí jugando a disfrazarme. 20 años de entrenamiento militar no me prepararon para esto, pero sí me prepararon para lo que venía después. Me llamo Capitán Victoria Hawthorne, aunque dejé ese título hace 2 años cuando cambié las botas de combate por un estetoscopio en una clínica veterinaria. En nuestro pequeño pueblo de Nebraska me conocen como la doctora Tori, la mujer que cuida animales y nunca habla de sus 3 misiones en Afganistán. No saben de la medalla de bronce escondida en mi closet, ni de las pesadillas que me despiertan a las 3 de la mañana. Mi hija Meadow tiene 7 años, mi barbilla terca y los ojos verdes de su padre. Le encantan los dinosaurios, odia el brócoli y siempre insiste en usar sus botas moradas aunque haga sol. Ella fue la razón por la que volví de la guerra, la razón por la que sigo peleando con el PTSD, la razón por la que me levanto cada mañana cuando la oscuridad intenta hundirme. Dennis Hawthorne, mi esposo desde hace 9 años, es lo que todos llaman un buen hombre. Maneja el banco del pueblo, entrena béisbol infantil los fines de semana y me lleva café a la cama cada domingo por la mañana. Al menos, así era. En los últimos meses, él había estado llegando tarde del trabajo, saltándose cenas y volviéndose distante de una forma que me hacía culparme a mí misma. Quizá yo había traído demasiado de la guerra a casa. Quizá ya no era la esposa que él había conocido. Y luego está Serena, mi hermana menor por 3 años. Donde yo soy toda ángulos duros y disciplina militar, Serena es como agua que se adapta a todo. Vende casas con una sonrisa que podría convencer a cualquiera, llega con vino cuando tengo días difíciles, y ha sido la tía favorita de Meadow desde el día en que nació. La tía Serena le enseñó a trenzar el cabello, a pintarse las uñas y a silbar fuerte para llamar a los perros desde 3 calles. Se supone que los 4 éramos una familia. Parrilladas los domingos en el patio, tradiciones en las fiestas, Serena ayudando con Meadow cuando mis reuniones de apoyo a veteranos se alargaban, Dennis siendo paciente con mis problemas, como lo prometió en nuestros votos. Pero ahora, parada en la habitación estéril del hospital, viendo el pecho de mi hija subir y bajar bajo unas sábanas blancas que la hacían ver aún más pequeña, entendí que todo había sido una mentira. La rabia que sentí no era caliente. Era hielo puro, una claridad total, como la que tenía antes de una misión. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebraba. Cada parte de mi entrenamiento militar, cada instinto de combate, cada habilidad de supervivencia que había ganado con sangre y sacrificio, se convirtió en una sola verdad imposible de ignorar. Nadie lastima a mi hija y vive para contarlo. Ni mi esposo, ni mi hermana, ni nadie. La enfermera regresó, todavía evitando mi mirada. Señora Hawthorne, la policía está aquí. Necesitan hablar con usted sobre el incidente. Incidente. Qué palabra tan limpia para una traición tan sucia. Dígales que en un momento salgo, dije, con la voz firme como la mira de un francotirador. Pero primero necesito un momento a solas con mi hija. Cuando la enfermera se fue, me incliné y besé la frente de Meadow, cuidando no moverle las vendas. Mamá va a arreglar esto, mi amor. Te lo prometo. Y lo decía en serio. Dios me perdone,
pero lo decía en serio. La mañana había empezado como cualquier otro jueves en nuestro tranquilo pueblo de Nebraska. Yo estaba en mi clínica veterinaria desde las 6:30, preparando una cirugía para el gato viejo de la señora Henderson, que otra vez se había tragado una liga para el cabello. El aire de octubre estaba frío, las hojas crujían bajo mis botas mientras caminaba desde la camioneta hasta la puerta de la clínica, con el café humeando en mi termo. Dennis me había despedido a las 5:45, como siempre, un beso rápido en la frente mientras yo aún estaba medio dormida, su loción perfecta, su corbata ya bien puesta. Hoy tengo una junta importante con la regional, me dijo. Voy a cuidar a Meadow después de la escuela porque tú cubres la emergencia del Dr. Coleman. El Dr. Coleman se había roto la muñeca jugando pickleball, de todas las cosas posibles, y eso me cayó encima como una carga extra que no podía rechazar. Acepté cubrir sus consultas de la tarde además de mis cirugías de la mañana en la clínica veterinaria. Eso significaba un día de trabajo de casi 12 horas seguidas, sin pausas reales, sin tiempo para respirar, pero el dinero extra era importante. Siempre lo era. Las clases de danza de Meadow no eran baratas, y yo quería darle todo lo que yo nunca tuve cuando crecía: estabilidad, oportunidades, una infancia normal. Dennis últimamente había estado más sensible con el tema del dinero. Decía que las cosas estaban ajustadas, aunque él era gerente de banco y, en teoría, no deberíamos estar mal. Era otra de esas conversaciones que yo sabía que teníamos que tener, pero siempre quedaba en el aire. Siempre había algo más urgente, siempre había cansancio, siempre había un luego lo hablamos. Dile a Meadow que le llamo después del almuerzo, murmuré medio dormida, con la cara enterrada en la almohada, tratando de aferrarme a unos minutos más de sueño antes de que empezara el día de verdad. Hoy tiene la excursión escolar, ¿te acuerdas? La excursión al campo de calabazas. Claro que me acordaba. Yo misma había firmado el permiso, lo había puesto en la mochila de papeles escolares, revisado 2 veces como buena madre responsable. Le había preparado su lonchera con cuidado, metiendo galletas extra para compartir, porque Meadow siempre insistía en compartir todo con su mejor amiga, Gracie. Eran esas pequeñas cosas simples de mamá, las que parecían normales para otras personas, pero para mí todavía se sentían como un privilegio. A veces me detenía un segundo en medio de la rutina y pensaba en lo increíble que era estar ahí, empacando loncheras, firmando permisos, recordando excursiones. Cosas que, años atrás, cuando estaba en una base militar avanzada, eran solo un sueño lejano. Recuerdo muchas noches allá, sentada en silencio, escuchando el viento golpeando estructuras de metal, preguntándome si algún día volvería a casa con vida, y si tenía suerte, podría tener una familia. Una vida real. Algo que no oliera a polvo, miedo y órdenes gritadas por radio. Y ahora estaba aquí. Con una hija, una casa, un trabajo. Una vida que en teoría era todo lo que había querido. Mi hermana Serena me había escrito alrededor de las 7 de la mañana. Voy a estar todo el día enseñando la propiedad de los Morrison, pero si necesitas, puedo recoger a Meadow. Ya sabes que amo pasar tiempo con mi sobrina 2 corazones 2 corazones 2 corazones. Serena siempre escribía así. Con demasiados signos de exclamación, demasiados emojis, como si la vida para ella fuera algo ligero, fácil, brillante todo el tiempo. Como si nunca le pesara nada. Al principio, cuando yo acababa de volver del ejército, eso me chocaba. Me irritaba incluso. Todo en ella se sentía demasiado alegre, demasiado suave, demasiado ruidoso para alguien que todavía tenía el cuerpo y la mente acostumbrados al silencio tenso de la guerra. Pero con el tiempo, Serena había sido una de las pocas constantes. No perfecta, pero constante. Cuando yo no podía salir de la cama por días enteros, ella aparecía con comida caliente en recipientes de plástico. Cuando el sonido de Meadow jugando me sobrepasaba por dentro, Serena se la llevaba al parque sin hacer preguntas. Cuando yo me quedaba mirando la pared sin poder explicar lo que sentía, ella simplemente se quedaba ahí, sentada conmigo, sin exigir explicaciones. Había aprendido a existir a mi lado sin romperme más de lo que ya estaba rota. Dennis la tiene cubierta, le respondí por mensaje, intentando sonar tranquila, funcional, normal. Pero gracias. ¿Segura? Puedo reorganizarme 2 corazones.
Todo bien. Concéntrate en tu venta. Ella respondió casi de inmediato con una cadena de corazones, como si el mundo siempre estuviera bien para ella, como si nada realmente malo pudiera alcanzarla. Dale muchos abrazos a Meadow de mi parte, corazón brillante, corazón brillante, corazón brillante. La clínica veterinaria era mi refugio, el único lugar donde mi mente encontraba algo parecido a la paz. Ahí los animales no preguntaban nada. No les importaban mis silencios largos, ni las noches sin dormir, ni las veces que me quedaba mirando un punto fijo sin realmente estar presente. No les importaban mis cicatrices invisibles ni las visibles. No les importaba si me sobresaltaba cuando un carro pasaba rápido afuera o si siempre elegía sentarme de espaldas a la pared en cualquier restaurante, por costumbre, por instinto, por seguridad. Ellos solo necesitaban ayuda. Dolor, enfermedad, miedo, cosas claras. Cosas que se podían atender. Y yo sabía cómo hacerlo. Les daba cuidado, atención, soluciones. Era un intercambio simple, directo, sin complicaciones humanas. Nada como lo que había visto en la guerra, nada como el caos emocional que a veces me seguía a casa en silencio. Para el mediodía ya había pasado por 3 cirugías exitosas, vacunado a 8 perros y acompañado al señor Buchanan en uno de los momentos más difíciles de su vida, el diagnóstico terminal de su retriever de 15 años. Él lloraba en silencio mientras yo le explicaba opciones, y aún así, dentro de todo ese dolor, había algo ordenado, algo humano que tenía sentido. Yo era buena en esto. Estás sanando, me repetía mi terapeuta cada semana. Estás progresando. Y era cierto, al menos en papel. Las pesadillas ya no eran todas las noches. Ahora venían solo 2 veces por semana. Pequeño avance, decían. Una mejora. Algo positivo. Yo aprendí a aceptar esa versión de estar bien, aunque a veces no se sintiera así. Estaba en el lavabo, lavándome las manos con jabón desinfectante, viendo cómo el agua arrastraba la espuma, mientras pensaba en llamar a casa. Quería saber de Meadow. Saber si ya había comido. Si estaba feliz. Si todo estaba normal. Pero entonces mi teléfono sonó. El sonido fue seco, cortante, como si alguien hubiera apagado el aire del cuarto. Miré la pantalla. El número del hospital. Línea principal. Sentí algo raro en el estómago, una presión inmediata, como si el cuerpo reconociera antes que la mente que algo no estaba bien. Contesté. ¿Habla Victoria Hawthorne? La voz al otro lado era profesional, demasiado controlada. Sin emoción. Entrenada. La clase de voz que uno aprende en hospitales cuando tiene que decir cosas que destruyen vidas sin quebrarse en el proceso. Sí, soy yo. Le hablamos del hospital St. Mary's. Su hija ha sido ingresada a urgencias. El dispensador de jabón se me resbaló de la mano sin que yo lo notara. Cayó al lavabo con un golpe seco, pero el sonido se sintió lejano, como si no perteneciera a ese momento. ¿Qué pasó?, pregunté de inmediato. ¿Qué tan grave es? Hubo una pausa. Esa pausa que nunca significa algo bueno. Señora, necesita venir inmediatamente. Su hija está estable, pero presenta lesiones importantes. Estable, pero con lesiones importantes. Mi mente tradujo automáticamente lo que eso significaba en lenguaje real: viva, pero dañada. Viva, pero en peligro. Viva, pero en un estado que nadie quiere escuchar sobre su hija. No dije nada más. Colgué o ni siquiera recuerdo si colgué. Mi cuerpo ya estaba en movimiento antes de que mi mente terminara de procesar la frase. Salí de la clínica como si el suelo ya no existiera. Tomé las llaves sin pensar. Subí a la camioneta sin sentir el frío del metal. El trayecto al hospital debía tomar 20 minutos. Yo lo hice en 8. Semáforos en rojo no existían. Límites de velocidad tampoco. Solo había una cosa: llegar. Llegar antes de que fuera tarde. Llegar antes de no saber. Llegar antes de perderla. Mis manos estaban firmes en el volante, demasiado firmes, como si el cuerpo recordara algo antiguo, algo que no había desaparecido del todo. El entrenamiento militar volvió sin permiso.
Convoys. Rutas peligrosas. Decisiones en segundos. Respirar mientras todo explota alrededor. Por fuera, yo conducía. Por dentro, todo era ruido. Mi mente empezó a buscar fallas, señales, detalles pequeños del día que ahora parecían gritarme en la cabeza. Meadow había estado diferente en la mañana. No había sido obvio en ese momento, pero ahora cada cosa dolía como una pista ignorada. Estaba callada en el desayuno. Más de lo normal. No jugó con la comida como solía hacer cuando estaba distraída, pero esta vez no era solo distracción, era otra cosa. Había empujado los cereales en el plato sin comerlos. Como si el hambre no existiera. Como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando le pregunté si estaba bien, había asentido rápido. Demasiado rápido. Pero no me miró a los ojos. Y luego dijo. Papá se desveló otra vez, lo escuché hablando por teléfono en su oficina. En ese momento no le di importancia. No lo conecté con nada. Era solo una niña hablando de su papá trabajando tarde, algo normal en una casa normal. Pero ahora cada palabra se sentía diferente. Más pesada. Más afilada. Apreté el volante con más fuerza mientras el hospital se acercaba. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba yendo a un lugar a ayudar a alguien más. Sentí que estaba yendo a una guerra, otra vez. Está muy ocupado en el trabajo, cariño. Supongo. Ahora, mientras manejaba rumbo al hospital, esas palabras sonaban diferentes, como si escondieran algo que antes no quería ver. Las noches llegando tarde, las cenas donde casi no hablábamos, la forma en que Dennis empezó a lavar su propia ropa como si necesitara espacio, como si algo hubiera cambiado dentro de la casa sin que yo lo notara del todo. Y Serena. Serena siempre sabiendo cosas de nuestra vida que yo no le había contado. Como cuando arreglamos la puerta del garaje. O que Dennis había empezado a usar una colonia nueva. Detalles pequeños, pero demasiados. Mi matrimonio nunca había sido perfecto. Últimamente estábamos distantes, sí, pero yo me lo había cargado a mí misma. La guerra te cambia. Te vuelve más dura, más alerta, siempre esperando el siguiente problema. Yo ya no era la mujer alegre y tranquila que Dennis había conocido. Ahora era más fría, más tensa, siempre en guardia. Quizá él simplemente se cansó de esperar a que yo regresara por completo a casa. Pero aún así, Dennis era un buen papá. Leía cuentos antes de dormir con voces diferentes para cada personaje, como si fuera un espectáculo. Enseñó a Meadow a andar en bicicleta, corriendo a su lado durante horas hasta que por fin lo logró. ¿Él nunca le haría daño, o sí? El área de terapia intensiva pediátrica olía a miedo y a desinfectante, una mezcla que me golpeó directo en la memoria, llevándome otra vez a hospitales de campaña en Afganistán, pero esto era peor. Mucho peor. Porque ahí no había soldados desconocidos. Era mi hija. El doctor Reeves estaba junto a la estación de enfermeras, mirando una tableta. Yo lo conocía desde la prepa. Carl Reeves. Antes era solo un chico flaco que quería ser doctor, y yo la chica que hacía dominadas en el recreo para prepararme para el ejército. Su cara me dijo todo antes de que hablara. Tori, siéntate. Tragué saliva. Solo dime. Él respiró hondo. Tiene una conmoción severa, 3 costillas fracturadas y una muñeca rota. El hombro izquierdo estaba dislocado, pero ya lo acomodamos. Tiene moretones importantes en la columna. Hizo una pausa, como buscando la forma menos dolorosa de decirlo. Según tu esposo, se cayó por las escaleras. Sentí que el aire se detenía. ¿Dónde está Dennis? Se fue después de dejarla. Dijo que tenía una junta importante en el banco. Una junta importante. Nuestra hija estaba en terapia intensiva, y él tenía una junta importante. ¿Puedo verla?, pregunté. En un momento. Tori, necesito preguntarte algo. La voz de Carl cambió en el acto. Ya no era el amigo de la infancia, ni el doctor que conocía mi vida de forma superficial. Ahora era el médico de urgencias, el que tenía un reporte en la mano y una responsabilidad legal encima.
Bajó un poco la voz, como si las paredes también pudieran escuchar. El patrón de las lesiones, sí es consistente con una caída por escaleras, pero hay detalles que no encajan del todo. Algunos de los moretones tienen forma defensiva. Y eso no es típico de una simple caída. Sentí como se me tensaba la mandíbula sin darme cuenta. ¿Qué estás tratando de decirme, Carl? Él suspiró, con cuidado, midiendo cada palabra. Te estoy preguntando si Meadow te ha mencionado algún problema en casa. Algo que no cuadre. Algo que te preocupe. El aire cambió entre nosotros. No lo dijo directamente, pero no hacía falta. Era el protocolo. Médico obligado a reportar. Protección infantil. Investigación formal. Gente entrando a nuestra vida con preguntas que no tenían regreso. Por un segundo, mi mente hizo lo que siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado grande, buscó lo conocido. Buscó a Dennis. Sus manos tranquilas cuando trenzaba el cabello de Meadow. Su paciencia infinita cuando ella se frustraba con la tarea. Su forma de arrodillarse a su nivel para explicarle algo complicado como si el tiempo no existiera. No encajaba. No podía encajar. No hay nada, dije rápido, demasiado rápido. Nada de eso está pasando, puedo ver a mi hija ya. Carl me miró un segundo más de lo necesario, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió. Está bien. Te llevo con ella. El pasillo del hospital se sintió más largo de lo normal. Pasamos junto a otras habitaciones cerradas con cortinas. Cada una era un mundo distinto de dolor, llantos apagados, voces bajas, médicos entrando y saliendo con caras cansadas. Pero yo no podía mirar nada de eso. Solo podía avanzar. Cuando por fin abrimos la puerta, el tiempo se detuvo. Meadow estaba ahí. Y no se parecía a la niña que yo había dejado esa mañana. Era demasiado pequeña en esa cama de hospital, como si el mundo la hubiera encogido. Las máquinas a su alrededor marcaban números constantes, fríos, indiferentes. Tenía un yeso rosa en el brazo, demasiado brillante para una escena así, como si alguien hubiera intentado suavizar lo imposible con un color infantil. Su rostro. Había moretones en su mejilla. Morado oscuro mezclado con amarillo. Sus labios estaban partidos, secos. Tenía un tubo de suero entrando en su brazo sano, goteando con una paciencia cruel. Cada segundo era demasiado lento. Me acerqué despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper lo que ya estaba roto. Jalé una silla hasta quedar a su lado y tomé su mano con cuidado. Tan pequeña. Tan ligera. Todavía tenía esos hoyitos en los nudillos, los mismos que había besado cuando dio sus primeros pasos. Cuando entró al kinder con una mochila demasiado grande. Cuando le perforaron las orejas el mes pasado y lloró solo un poco, pero después quiso presumirlo como si fuera un logro. Me senté sin soltarle la mano. Pasó el tiempo. No sé cuánto. En un hospital el tiempo deja de existir. Solo hay espera. Solo hay miedo. Entonces sus pestañas se movieron. Un parpadeo lento. Confuso. Como si estuviera regresando desde muy lejos. Sus ojos buscaron sin enfoque, hasta que me encontraron. Mamá. Mi garganta se cerró. Estoy aquí, mi amor. Estoy contigo. Estás a salvo ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, como si hubiera estado aguantando mucho tiempo sin permiso de llorar. Las lágrimas bajaron por sus mejillas golpeadas, mezclándose con el dolor visible. Perdón, susurró. Perdón, mamá. Le apreté la mano con más cuidado todavía. No tienes que pedir perdón. Ya estás aquí conmigo. Ella tragó saliva con dificultad. Su voz era tan baja que tuve que acercarme más para escucharla. Yo no quería verlos. Ahí algo dentro de mí se detuvo por completo. ¿Ver a quién, cariño?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta antes de que saliera de su boca. Sus labios temblaron. Papá. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Y la tía Serena. Sentí como el aire se volvía denso,
como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mi pecho. Estaban en tu cama, continuó ella, con la voz rota. En tu cuarto. Tragó saliva otra vez, luchando por seguir. Estaban, besándose, y haciendo cosas de adultos, sin ropa. El mundo se inclinó un poco. No físicamente. Pero dentro de mí. Mis dedos se cerraron con fuerza en la baranda de la cama. Tan fuerte que sentí el plástico crujir bajo la presión. Mi cara se quedó inmóvil, entrenada, controlada, pero por dentro todo estaba explotando en silencio. No podía mostrarlo. No ahí. No con ella despierta. No con ella mirándome. Respiré lento. 1, 2, 3. Mírame, Meadow, dije con voz firme, demasiado firme. Necesito que me digas exactamente lo que viste. Ella asintió apenas, con lágrimas nuevas. Tenía el brazalete, murmuró. El que le hicimos a la tía Serena por su cumpleaños, el de bolitas moradas. Tragué saliva. Y su perfume, el que huele a galletas de vainilla. Su voz se quebró otra vez. Yo solo quería mi osito, dijo, casi sin aire. El señor Battens estaba en tu cuarto. Pensé que si lo agarraba rápido nadie se iba a dar cuenta. Mi pecho se apretó. ¿Qué pasó después, mi amor?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Sus ojos se cerraron un segundo. Y cuando volvió a hablar, su voz apenas salió. Papá me vio en la puerta. Se levantó de golpe, y su cara se puso toda roja, como de enojo fuerte, de ese que da miedo. Empezó a decir palabras feas, de esas que siempre me dijiste que no debo repetir. Me agarró del brazo muy fuerte, aquí. Y dijo Meadow, señalando las marcas moradas en su parte superior del brazo. Yo traté de correr, pero me jaló otra vez. Estaba gritando que yo había arruinado todo. Hizo una pausa, tragando saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Luego me empujó, muy fuerte. Su voz bajó todavía más. Me caí por las escaleras, hacia atrás. Yo sentí como todo dentro de mí se apretaba. Mi visión se volvió como un túnel. Ese mismo tipo de rabia fría que había sentido antes en combate, cuando el convoy fue atacado, cuando vi lo que quedaba de mis compañeros después de una explosión. Pero esto era diferente. Esto era mi hija. Respiré hondo, intentando mantener la voz estable. ¿Y qué hicieron después de que te caíste? Meadow apretó sus dedos en la sábana. No me podía mover, susurró. Me dolía muchísimo todo el cuerpo. Se le quebró la voz. Luego bajó la tía Serena. Hizo una pausa, como si le costara decirlo. Traía puesta tu bata amarilla, la que te regaló la abuela. Tragué saliva. Estaba llorando, continuó. Papá dijo que me tenían que llevar al hospital, pero que primero tenían que ponerse de acuerdo en lo que iban a decir. Mi estómago se apretó más. Me hizo prometer que no iba a contar nada de haberlos visto, dijo ella, casi sin voz. Me dijo que si lo decía, tú te ibas a ir de la casa, y que nunca más te iba a volver a ver. Sus ojos me buscaron, desesperados. Dijo que iba a ser mi culpa por haberme metido donde no debía. Le acaricié la mano con cuidado, tratando de que mi voz no se rompiera. Eso no es verdad, mi amor. Pero ella siguió, como si necesitara sacar todo de una vez. Luego la tía Serena dijo que tal vez me dieran un poco del whisky de papá para el dolor. Hizo una mueca de confusión y miedo. Pero papá dijo que eso se iba a ver raro, que no podían. Se vistieron rápido, continuó. Papá no dejaba de decir que eso no debía estar pasando, una y otra vez. Y la tía Serena me puso hielo en la cabeza, y me dijo que era muy valiente. Su voz bajó todavía más. Pero se veía asustada. En ese momento, el doctor Reeves regresó con una trabajadora social. Una mujer con cabello canoso y mirada amable. Ni siquiera los había escuchado entrar, pero mi cuerpo ya estaba en otra postura, una que siempre adoptaba sin pensar. Cerca de la puerta. Viendo salidas. Analizando todo. Mientras Meadow repetía su historia,
Una calma extraña empezó a extenderse dentro de mí. No era paz. Era claridad. La misma que había sentido antes de una misión. La misma que venía justo antes de decisiones que no se podían deshacer. Señora Hawthorne, dijo la trabajadora social con voz suave, ya contactamos a la policía. Van a necesitar la declaración de su hija. También tenemos que documentar todas sus lesiones con mucho cuidado. ¿Van a arrestarlo?, pregunté, manteniendo la voz firme aunque por dentro todo era un caos. Primero van a investigar. Estos casos pueden ser complicados, sobre todo cuando hay familia involucrada. Puede tardar tiempo. Mientras mi hija de 7 años estaba rota en una cama de hospital, traicionada por las 2 personas en las que más confiaba después de mí, ellos hablaban de tiempo. Me incliné y besé la frente de Meadow mientras poco a poco el medicamento para el dolor hacía efecto. Su manita se aflojó en la mía y la acomodé con cuidado bajo la cobija del hospital. La trabajadora social seguía hablando de protocolos, procedimientos, pero su voz ya era solo ruido de fondo. Necesito hacer unas llamadas, dije levantándome. Mi mamá tiene que saber. La trabajadora social asintió. Tómese su tiempo. Nosotros nos quedamos con Meadow. Salí al pasillo y marqué a mi madre. Contestó al segundo tono. ¿Victoria? Justo estaba pensando en ti. ¿Meadow está emocionada por su excursión? Ma, y necesito que vengas al hospital St. Mary's, terapia intensiva pediátrica. La alegría desapareció de inmediato. ¿Qué pasó? Dennis empujó a Meadow por las escaleras, la encontró en la cama con Serena. Silencio. Luego, sin dudar. Voy para allá en 10 minutos. Llegó en 8. Mi madre, Ruth Hawthorne, tenía 71 años. Era una exdirectora de escuela que todavía podía hacer que hombres adultos se pusieran nerviosos con solo mirarlos. Su cara estaba dura como piedra cuando entró. Miró a Meadow a través del vidrio de la habitación y apretó la mandíbula. Dime todo. Y se lo conté. Todo. Cada palabra de Meadow, cada detalle. Mi madre escuchaba sin interrumpir, con las manos apretadas sobre su regazo. Cuando terminé, respiró lento. Victoria, no hagas ninguna estupidez. ¿Qué es estupidez, mamá? Lo que sea que estás pensando con esa cara. Me miró fijo. La misma cara que tenías cuando regresaste de tu segundo despliegue. Se acercó un poco más. Deja que la policía se encargue. Ellos tienen que investigar, armar el caso, eso toma tiempo. ¿Y cuál es la alternativa? Le sostuve la mirada a mi madre sin pestañear. ¿Tú quieres que vaya a la cárcel mientras Meadow crece sin su mamá? Volví a mirar por la ventana de la habitación del hospital. Mi hija estaba ahí, tan pequeña, tan rota, conectada a máquinas que no deberían ser parte de la infancia de nadie. Tragué saliva. Él sigue en la casa, mamá. Mi voz salió baja, peligrosa. Con ella. Tomando whisky en mi cocina mientras mi bebé está aquí con las costillas rotas. Mi madre negó con la cabeza de inmediato. No puedes saber eso con seguridad. Me giré hacia ella. Sí puedo. Saqué el teléfono. Le mostré la aplicación de Find My iPhone. El teléfono de Dennis está en la casa. Deslicé la pantalla. Y revisé el Instagram de Serena hace rato. Subió una historia hace 3 horas. Le enseñé la pantalla. Una copa de vino. Star de libre, punto. Hice zoom en la ubicación. Etiqueta del lugar, nuestro vecindario. El silencio entre nosotras se volvió pesado. Victoria, quédate con Meadow, dijo mi madre más suave, pero firme. Si él despierta, dile que mamá tuvo que hacer un mandado. Que regresa en un momento. Me acerqué un paso hacia el elevador. No, mamá. Victoria, por favor. Pero ya no la estaba escuchando. Ya estaba caminando. Ese estado frío ya se había instalado dentro de mí por completo. El mismo que me mantenía viva en mis despliegues, evaluar, planear, ejecutar. Sin ruido. Sin emoción. Solo movimiento.
Manejé con calma, respetando cada señal, cada semáforo, cada límite de velocidad. Demasiado calma. Estacioné a 2 cuadras de la casa, cerca del parque donde Meadow solía alimentar a los patos. Caminé despacio. Necesitaba eso. Respirar. Controlar el pulso. Empujar la rabia hacia abajo hasta que dejara de ser caos y se volviera herramienta. La rabia te hace cometer errores. La precisión fría te mantiene viva. La casa se veía normal desde afuera. El BMW de Dennis estaba en la entrada, recién lavado como siempre. Y detrás, un Lexus blanco de Serena, estacionado de tal forma que bloqueaba parcialmente el otro coche. Interesante. Las cortinas estaban cerradas, aunque eran apenas las 3 de la tarde. Tenía llave, pero no entré así. Toqué la puerta. Fuerte. Autoritario. De esos golpes que no piden permiso, exigen respuesta. Se escucharon movimientos adentro. Voces bajitas. Susurros apresurados. Y entonces abrió Dennis. Su cara cambió en un segundo. De molesto, a asustado. Tori, pensé que estabas en el hospital. Su camisa estaba mal puesta. Desabrochada a medias. El cabello revuelto. Olía a alcohol. A whisky. ¿Cómo está Meadow?, preguntó rápido, forzando una calma falsa. Los niños, ya sabes, siempre se caen, se lastiman. Lo miré fijo. Sin parpadear. Basta, Dennis. Serena apareció detrás de él, usando mi bata. La bata de seda de mi abuela, la que había traído de Japón, la que solo uso en ocasiones especiales. Verla puesta en ella hizo que mi visión se redujera a un punto. Todo lo demás desapareció. Solo quedaba eso. Tori, no es lo que parece, dijo Serena, intentando acomodarse el cabello despeinado con manos temblorosas. La miré fijo. Ah, no, dije despacio. Porque parece que ustedes dos casi matan a mi hija para ocultar su aventura. Se calló, dijo Dennis rápido, pero su voz no tenía fuerza. Su mano temblaba mientras se agarraba del marco de la puerta. Entonces lo vi. Las marcas en su cuello. 3 líneas paralelas. Uñas pequeñas. Una defensa desesperada. Mi hija había intentado defenderse. Mi niña valiente. Déjenme entrar. No, creo que no es buena idea, dijo Dennis, tratando de bloquear la entrada con el cuerpo. Lo miré sin moverme. Dennis, tienes 2 opciones, dije con calma absoluta. Me dejas entrar y resolvemos esto como adultos, o llamo a la policía ahora mismo y les digo que estás impidiendo que una madre recoja cosas para su hija hospitalizada. Silencio. Tu elección. Se hizo a un lado. Entré. Cerré la puerta detrás de mí con una calma deliberada. La sala estaba hecha un desastre. Una botella de whisky vacía sobre la mesa. 2 vasos. La bolsa de Serena tirada encima del sillón. Ropa esparcida por el suelo, como si alguien hubiera olvidado que la vida normal existía afuera de esa casa. Respiré hondo. Quiero que los dos escuchen muy bien, dije sin levantar la voz. He matado por mi país. He interrogado terroristas que creían ser fuertes, hasta que dejaron de serlo. Un paso. He sobrevivido a cosas que romperían a cualquiera de ustedes en segundos. Otro paso. Y en este momento estoy decidiendo si los dos salen de esta casa, respirando. Dennis dio un paso hacia atrás. ¿Nos estás amenazando? Tragó saliva. Voy a llamar a la policía. Asentí lentamente. Hazlo. Lo miré directo. Explícales por qué estás borracho a las 3 de la tarde mientras tu hija está en terapia intensiva. Explícales por qué tienes marcas defensivas en el cuello. Miré a Serena. Explícales por qué ella lleva puesta mi bata. El peso de lo que habían hecho empezó a caerles encima. Lo vi en sus caras. En sus ojos. Ese reconocimiento lento, animal, de que ya no tenían control. Bien. Debían tener miedo.
Siéntense, ordené. Los dos. Mi voz no subió ni bajó. Solo fue firme. Vamos a tener una conversación sobre lo que pasa ahora, y me van a escuchar muy bien si quieren salir de esta casa enteros. Se sentaron en mi sillón como dos niños regañados. Dennis apretaba su vaso de whisky con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Serena se envolvía más en mi bata de la abuela, como si esa tela pudiera protegerla de lo que venía. Yo no me moví. Me quedé de pie. Entre ellos y la puerta. Ventaja táctica básica. Control del espacio. Nos estás amenazando, dijo Dennis, intentando sonar seguro, pero su voz se quebró a la mitad. Eso es un delito. Te voy a hacer arrestar. Lo miré sin emoción. No, Dennis, dije calmada. Te estoy dando una sola oportunidad. La verdad. Toda. Ahora. Saqué mi teléfono. Abrí la grabadora. Lo puse sobre la mesa de centro, justo entre los tres. La lucecita roja empezó a parpadear. Hablen. No puedes grabarnos sin permiso, dijo Serena rápido, activando su tono de agente de bienes raíces, como si eso la protegiera. Es ilegal. Sonreí apenas. Nebraska es un estado de consentimiento de una sola parte, hermana, dije. Puedo grabar cualquier conversación en la que yo participe. La miré directo. Deberías saberlo, vendiendo casas a maridos infieles que esconden cosas de sus esposas. Eso le pegó. Se le fue el color de la cara. Silencio. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Se miraron entre ellos. Ese tipo de mirada silenciosa, de gente que se conoce demasiado bien. Demasiado íntimo. Sentí un asco frío en el estómago. Serena, susurró por fin. 8 meses. Empezó hace 8 meses. 8 meses. Hice cuentas rápido en mi cabeza. Justo después de mi peor etapa. Cuando el PTSD estaba tan mal que pasé 2 semanas casi sin salir del cuarto. Cuando Serena se mudó temporalmente para ayudar con Meadow. Cuando Dennis fue tan paciente. Tan comprensivo. Tan perfecto. Todo encajando demasiado bien. ¿Cómo empezó?, pregunté. Eso importa, gritó Dennis. Di un paso hacia él. Todo importa, dije. Serena fue la primera en quebrarse. Siempre era la más débil. Tenías esas pesadillas, dijo Serena en voz baja, evitando mirarme. Las de siempre, en las que gritas y te mueves mucho dormida. Dennis empezó a dormir en el cuarto de visitas. Yo me quedé aquí ayudando con Meadow, haciendo la cena, las rutinas de dormir. Se le quebró un poco la voz. Una noche, después de que tomaste tus pastillas para dormir, Dennis y yo estábamos recogiendo la cocina. Él estaba llorando, Tori. Tragué saliva. No dije nada. Solo la miré. Decía que se sentía como si hubiera perdido a su esposa, que tú ya no estabas, aunque estuvieras aquí. Silencio. ¿Y tú lo consolaste?, pregunté, fría. Serena bajó la mirada. No debía pasar, murmuró. Solo estábamos hablando, y luego nos estábamos besando, y luego ya no pudimos parar. Respiró hondo, como si eso pudiera arreglarlo. Lo intentamos, Tori, de verdad lo intentamos parar. 8 meses de intentar parar. Qué noble. Qué conveniente. Dennis por fin encontró valor en el whisky. Levantó el vaso un poco, como si eso le diera fuerza. ¿Quieres la verdad?, dijo con voz más dura. Bien. Se inclinó hacia adelante. Tú regresaste rota. Ya no eres la mujer con la que me casé. Estás paranoica, fría, te asustas de todo. Cada palabra la escupía como si la hubiera estado guardando mucho tiempo. 2 años caminando sobre cáscaras de huevo contigo. Sin saber cuándo ibas a explotar. Serena levantó la vista un segundo, y hasta sonrió apenas. Ella, si me dejaba tocarla, dijo él. Con ella me sentía vivo otra vez. El aire se me congeló por dentro. Entonces, aventaron a nuestra hija por las escaleras para esconder su secreto. Pregunté.
Fue un accidente, dijo Dennis rápido. Se puso de pie tambaleándose un poco. Ella no debía estar arriba. Debía estar en la escuela. La excursión se canceló, dije. La escuela llamó a tu teléfono a las 9 de la mañana. Saqué la información de mi memoria como un archivo militar. Vi el registro de llamadas mientras te vestías. Lo miré fijo. Sabías que estaba en casa. El color se le fue de la cara. Se me olvidó, murmuró. Serena dio un paso atrás. Estábamos arriba, y de repente ella apareció, dijo el más rápido, nervioso. Nos estaba viendo, entré en pánico. Entraste en pánico, repetí. Así que agarraste a una niña de 7 años con suficiente fuerza para dejarle moretones, ¿y la lanzaste por 14 escalones? No la lancé, gritó. Solo la empujé, se resbaló. Respiré lento. Muy lento. Demuéstralo, dije. Silencio. ¿Qué? Dijo Dennis. Muéstrame cómo la empujaste. Miré a Serena. Levántate. Muéstrame exactamente lo que pasó. Se miraron otra vez. Serena tragó saliva, y se levantó lentamente, caminando hacia el pasillo. Yo todavía estaba en el cuarto cuando todo pasó. Dennis fue tras Serena. Se movieron hacia las escaleras, él caminando torpemente, todavía afectado por el whisky. Ella estaba ahí, en la parte de arriba. Yo lo seguía con la mirada, sin perder detalle. Yo la agarré del brazo para que no se fuera corriendo, dijo Serena. Muéstrame cómo, ordené. Dennis extendió la mano, pero de forma débil, casi sin intención. No, así no, dije fría. Eso no deja los moretones que vi. Los dos se quedaron quietos. Muéstrame cómo la agarraste de verdad. Esto es una locura, Tori, dijo Dennis. No, respondí. Hazlo. Dennis apretó el brazo de Serena más fuerte. Ella se quejó de inmediato. Más fuerte, dije. Serena apretó los dientes. Los moretones son morados, Dennis. En forma de dedos. Mi voz no subía. No temblaba. Muéstrame cómo tocaste a nuestra hija. Dennis apretó todavía más fuerte el brazo de Serena. Ella gritó. Ahora, el empujón, dije. Tori, por favor, suplicó Serena. Hazlo. Dennis la empujó. No lo suficiente para hacerla caer, pero sí para hacerla tambalear hacia atrás. Así, dije lentamente. Pero ella era más pequeña, y perdió el equilibrio. Los miré fijo. Empujaste a una niña de 40 libras con fuerza de adulto. Silencio. No quise que se cayera, dijo Dennis de inmediato. Ahí está el problema, respondí. No es que la empujaste. Es que quisiste callarla. Asustarla. Obligarla a guardar tu secreto. Saqué el teléfono otra vez. Detuve la grabación. Felicidades, dije sin emoción. Acaban de confesar agresión, poner en peligro a un menor y conspiración para falsificar un reporte. Sus caras se quedaron pálidas. El peso de la realidad por fin les cayó encima. Esto es lo que va a pasar ahora, dije con calma absoluta. Dennis, vas a firmar el divorcio sin pelearlo. Custodia completa para mí. Vas a pagar manutención, gastos médicos y universidad. Te vas del estado en menos de 30 días. Miré a Serena. Para esta familia, tú estás muerta. Y si alguno de los dos se acerca a Meadow otra vez, o intenta pelear esto, publico la grabación con la policía, con sus trabajos y en redes sociales. Dennis tragó saliva. Nos estás chantajeando. Lo miré sin parpadear. No. Les estoy dando misericordia. Me acerqué un poco más. Prisión sería lo más suave que podrían recibir. Dejé que me vieran bien. La parte de mí que había sobrevivido guerras. Emboscadas. IEDS. Pérdidas que no se olvidan. Pero la misericordia tiene condiciones. Esta grabación los mantiene libres solo si cumplen. Si lo intentan, van a aprender lo que yo aprendí en Afganistán.
que algunos problemas no se resuelven. Se eliminan. Dennis empezó a temblar. Una mancha oscura apareció en su pantalón. Serena estaba hiperventilando, tapándose la boca. Fuera, dije. Los dos. Empaquen una sola maleta. Tienen 10 minutos. 3 meses después, Meadow estaba sanando. De verdad sanando. Físicamente, y también por dentro. Le quitaron el yeso a las 6 semanas. Su brazo estaba pálido, pero entero. Los moretones fueron desapareciendo poco a poco, de morado a amarillo, hasta que ya no quedó nada. Pero aún así, yo lo seguía viendo a veces cuando cerraba los ojos. Meadow iba a terapia física 2 veces por semana, y en poco tiempo recuperó por completo el movimiento de su brazo. La psicóloga infantil, la doctora Martínez, dijo que era increíblemente fuerte. Como su mamá, me dijo en la última sesión, con esa mirada de terapeuta que parece que ya lo ha visto todo. Los niños aprenden de lo que ven. Ella te ve seguir adelante, así que ella también sabe cómo hacerlo. Dennis se fue a Florida antes de que la policía pudiera armar un caso fuerte. Firmó todo lo que le pedí en menos de 48 horas después de nuestra confrontación. La abogada de divorcio, que también era veterana, me miró con una comprensión inmediata cuando le expliqué lo que pasaba. El divorcio sin pelea más rápido que he procesado, dijo. Normalmente tarda meses, esto se resolvió en 3 semanas. Dennis aceptó visitas supervisadas que nunca intentó usar. Los pagos de manutención llegaban puntuales cada mes, junto con otro depósito para los gastos médicos y la terapia de Meadow. Incluso abrió el fondo universitario que exigí, completamente pagado. Resulta que el miedo es un excelente motivador. Serena se mudó a California, lo más lejos posible sin salir del país. Intentó llamarme una vez, 2 semanas después de todo. Contesté solo para decirle una cosa. Si vuelves a contactarnos, la grabación se hace pública. No volvió a llamar. Mi madre se quedó con nosotras un tiempo para ayudarme mientras aprendía a ser mamá soltera. Nunca me preguntó exactamente qué le había dicho a Dennis o a Serena ese día. No lo necesitaba. Ella había criado a una soldado. Sabía que algunas batallas se ganan sin disparar una sola bala. La verdadera victoria llegó 6 meses después. Meadow y yo estábamos en el parque, el mismo donde había estacionado el coche ese día horrible. Ella estaba en el columpio, impulsándose con fuerza, el cabello volando con el viento de primavera, cuando de repente se detuvo. Ma, ¿te puedo preguntar algo? Siempre, mi amor. ¿Por qué papá y la tía Serena hicieron eso? Tragó saliva, bajando un poco la mirada. ¿Fue mi culpa que ya no nos quisieran? Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos pequeñas entre las mías. Escúchame muy bien, le dije con calma. Nada de esto fue tu culpa. A veces los adultos toman decisiones egoístas que lastiman a las personas que más los aman. Papá y la tía Serena eligieron traicionar nuestra confianza. Eligieron mentir. Y cuando tú descubriste la verdad, tu papá eligió lastimarte para protegerse a él mismo. Hijacita, esas fueron sus decisiones, no las tuyas. Ella respiró temblando. ¿Pero por qué?, preguntó otra vez. No lo sé, mi amor, le dije con calma, acariciándole el cabello. A veces las personas que amamos nos fallan de maneras que nunca esperamos. Pero ¿sabes qué? Nosotras somos más fuertes sin ellos. No necesitamos a nadie en nuestra vida que nos haga daño. Ella se quedó pensando un momento, con esa cabecita de 7 años tratando de entender cosas demasiado grandes. Mamá, qué bueno que hiciste que se fueran las personas malas. Me quedé en silencio un segundo. ¿Personas malas? Sí, papá y la tía Serena. Eran personas malas fingiendo ser buenas, pero tú me protegiste. Eres como el Capitán América, pero real, y eres mujer. La abracé fuerte de inmediato, sintiendo su olor a champú de fresa, sintiendo su corazoncito pegado al mío. No, mi amor, le dije suave. Yo no soy nada de eso. Solo soy tu mamá, y eso es lo más poderoso del mundo. La verdad es que el entrenamiento militar no salvó a mi hija ese día. Sí me dio la mente fría para grabar la confesión.
Sí me dio control para no romperme en ese momento. Sí me dio la fuerza para que ellos creyeran mis palabras. Pero lo que realmente la salvó fue otra cosa. Fue el amor. Un amor de madre. Feroz. Absoluto. Capaz de quemar el mundo entero si alguien toca a su hijo. Un amor que no depende de entrenamiento, ni de experiencia, ni de nada más. Un amor que convierte a personas normales en algo mucho más peligroso cuando se trata de proteger lo que aman. Dennis y Serena aprendieron eso de la peor manera. Y ahora viven con eso. Mirando atrás. Preguntándose si algún día voy a cambiar de opinión. Si algún día voy a dejar de proteger a mi hija con todo lo que soy. Ese miedo es su prisión. Y, honestamente, es exactamente lo que se merecen. Porque esto es lo que entendí después de todo. No necesitas armas para destruir a alguien que lastimó a tu hijo. A veces solo necesitas la verdad, una grabación, y la certeza absoluta de que harías cualquier cosa por proteger lo que amas. Me llamo Victoria Hawthorne. Soy veterana de 3 misiones en Afganistán. Soy veterinaria. Soy una sobreviviente del PTSD. Pero sobre todo, soy la mamá de Meadow. Y ese título es el más peligroso de todos. Porque nadie lastima a mi hija, y se va sin consecuencias. Nadie. Los años siguieron su curso, pero la vida nunca volvió a ser la misma, volvió a ser mejor. Meadow creció rodeada de paz, sin sombras dentro de la casa. Al principio seguía mirando hacia atrás en los pasillos, como si su cuerpo recordara cosas que su mente intentaba olvidar. A veces despertaba en la noche buscando mi mano, solo para asegurarse de que yo seguía ahí. Y yo siempre estaba. La llevé a cada terapia, a cada cita médica, a cada sesión difícil donde tenía que volver a contar su historia para sanar. No fue rápido. No fue fácil. Pero poco a poco, su risa regresó. Primero tímida, luego completa, luego libre. Un día, sin darse cuenta, volvió a columpiarse tan alto que gritó de emoción sin miedo. Ese día supe que algo dentro de ella había terminado de sanar. Yo también cambié. La guerra ya no estaba solo en mis recuerdos. Seguía ahí, pero dejó de controlarme. Aprendí a vivir con el ruido sin dejar que me destruyera por dentro. La clínica veterinaria siguió siendo mi refugio, pero ahora también era mi hogar en el mundo. Los animales seguían sin juzgarme, pero ahora yo también me permitía sentir otra vez. Había días difíciles, claro. Días en los que el pasado tocaba la puerta sin permiso. Pero ya no me encontraba sola dentro de esos momentos. Tenía a Meadow. Y eso lo cambiaba todo. En cuanto a Dennis, su vida siguió lejos. Silenciosa. Lejana. Pagando lo que tenía que pagar, viviendo con las decisiones que tomó. Nunca volvió a acercarse más allá de lo permitido. Y yo nunca tuve que levantar la voz otra vez para mantenerlo lejos. La ausencia se encargó de eso. Serena desapareció de nuestra vida como una sombra que no encuentra dónde quedarse cuando amanece. No hubo más llamadas, ni intentos, ni excusas. Solo silencio. Y el silencio, por primera vez, fue suficiente. Un domingo cualquiera, muchos años después, Meadow y yo regresamos al mismo parque. El mismo donde todo había cambiado. Ella ya no era la niña frágil del hospital. Ahora corría delante de mí, con el cabello largo, riendo sin miedo, con esa confianza que solo tienen los niños que han aprendido a sobrevivir, y luego a vivir de nuevo. Se detuvo en el columpio. Pero esta vez no por miedo. Sino porque quiso esperar a que yo llegara. Mamá, me dijo, mirándome con una sonrisa tranquila, ¿te acuerdas cuando todo estaba feo? Me senté a su lado. Me acuerdo, respondí. Ella empujó el columpio suave con los pies. Gracias por no dejar que se quedara así. No supe qué contestar al principio. Solo la miré. Y entendí algo que me tomó años aprender. No se trataba de venganza. No se trataba de miedo. Se trataba de esto. De este momento simple, tranquilo, con el viento moviendo las hojas y mi hija viva, entera, riendo otra vez. Yo no hice magia, mi amor, le dije al fin.
Solo te amé como debía amarte. Ella sonrió. Eso fue suficiente. Y mientras el sol caía sobre nosotras, entendí que a veces las historias no terminan con justicia perfecta, ni con finales ruidosos. A veces terminan así. Con una madre que logró mantener a su hija a salvo. Y una niña que volvió a ser niña.